Hola, filósofos. Con ocasión del nuevo número de Dilémata, Revista Internacional de Éticas Aplicadas, dedicado esta vez a la ética de datos, sociedad y ciudadanía, Arantxa Sanginés entrevista a Vicente Serrano, el autor del ensayo Fraudbook, lo que la red social hace con nuestras vidas. Venga, que disfrutéis. Vicente Serrano, bienvenido a Philosophy Pods. Gracias, encantado de estar aquí con vosotros. Hablamos de datos. La tecnología facilita cada vez más el acceso, el almacenamiento, el procesamiento y el análisis de grandes cantidades de datos de todo tipo. Hay quienes consideran esto una gran oportunidad, como recuerda José Ignacio Galparsoro en su artículo de Dilémata, pero también quienes lo consideran un gran riesgo. ¿Dónde se situaría usted? Mira, yo como primera observación yo creo necesario señalar que toda oportunidad, puesto que te referías a eso, en la medida en que es realmente oportunidad conlleva riesgos. Y yo creo que no hay duda de que las dos cosas, los riesgos y las oportunidades, se dan siempre en cada novedad tecnológica. Ahora, en lo que respecta a las tecnologías ha sido una constante histórica oscilar entre esos extremos. Es decir, oscilar entre los que ven las tecnologías como la posibilidad de acercarnos a una especie de paraíso y la solución de todos los problemas, y aquellos que las demonizan. Algo que ya ha ocurrido pues en la tradición, como ocurría por ejemplo con los destructores de máquinas al comienzo de la Revolución Industrial, y en toda una tradición romántica que en cierto modo llega hasta el siglo XX. Mi posición al respecto es menos emocionante, yo creo que, o si quieres, menos extrema o menos grandilocuente. Los humanos hemos construido máquinas casi desde el comienzo de la especie, y la cuestión de sus efectos está ahí siempre. Es decir, que no creo tampoco que el Big Data nos lleve al infierno o al cielo, por utilizar expresiones, digamos, un poco antiguas, pero muy gráficas. Otra cosa es que es verdad que está introduciendo importantes cambios y que pueda tener, junto a indudables ventajas, efectos perversos. Eso no hay duda, ¿no? Pero el problema seguirá siendo humano. Y por ese motivo sigue siendo decisivo el pensamiento, sigue siendo decisiva la filosofía, las humanidades, es decir, el cultivo de territorios de reflexión ética y política sobre ello, ¿no? Será, eso sí, necesario redefinir categorías éticas, políticas e incluso jurídicas, de las que puedan surgir nuevas normas y regulaciones sobre la intimidad, sobre la protección de usuarios, sobre derechos y libertades de los ciudadanos y sobre los modos de relacionarnos entre nosotros y con los objetos que nos rodean. Esa es lo que yo creo que definiría mi posición al respecto. Parece evidente que ese constante fluir de datos en la red tiene un efecto en nuestra vida pública. Estoy pensando, por ejemplo, en la consecución de un trabajo, en la contratación de un seguro. La pregunta que le hago ahora es, ¿tiene también un efecto en nuestra vida íntima? ¿Nos cambia de alguna manera el exponernos virtualmente de la manera en que lo hacemos? Sin duda. A eso de algún modo me refería al hablar de las dimensiones éticas y políticas al final de la pregunta anterior, ¿no? Desde el comienzo de la modernidad, la tecnología ha dejado de ser únicamente esa acción que modificaba los objetos a los que se dirigía, como se pensaba en la vieja distinción entre praxis y poiesis. La praxis era una acción que se dirigía al sujeto y lo modificaba, como ocurre en la ética y la política, mientras que la poiesis era una acción que se dirigía al objeto para modificarlo, como ocurría en el arte y la técnica. Bueno, las sociedades modernas se caracterizan especialmente por un tipo de poiesis, o si se prefiere de técnica, que modifica también a los sujetos y a la sociedad en su conjunto. Esto que digo no es nada nuevo, es algo que ya había analizado Marx al hacer su crítica al capitalismo como un modo de producción, y en la que la tecnología tuvo siempre un papel decisivo, algo que a veces se olvida, yo creo, ¿no? Tampoco la acumulación de datos es una novedad considerada en sí misma. La idea misma del Estado y de la estadística como ciencia capaz de manejar grandes datos surgió hace ya casi 3 siglos y precisamente dirigida a poder controlar grandes masas de población mediante los datos, ¿no? El problema de la novedad, creo, no es tanto un incremento cuantitativo como se da en las nuevas tecnologías, aunque también en parte en la medida en que la cantidad puede afectar al tipo de datos, sino más bien en la dimensión cualitativa de los cambios que estamos viviendo. Y voy a tratar de explicarme. Lo que quiero decir es que lo novedoso del mundo digital no es tanto la información en sí misma, sino el formato mediante el cual se obtiene al insertarse en dispositivos de comunicación. Por tanto, el problema no es solo el incremento de los medios de control o su mayor sofisticación,
No lo es solo la información que, por ejemplo, vamos dejando al navegar o al sacar dinero y usar una tarjeta de crédito y tantas otras cosas, sino sobre todo es que esos datos los aportamos nosotros voluntariamente al interactuar en la esfera de la amistad y de las relaciones personales, al comunicarnos, al ejercer nuestra libertad. El problema es que una máquina te pregunte qué estás pensando, como hace Facebook, o que la riqueza y la mercancía que genera dependen de tus estados de ánimo o de tus sentimientos. Eso sí me parece a mí una novedad que desborda lo cuantitativo, ese incremento cuantitativo. Ahí sí que estamos ante un nuevo umbral hasta ahora no franqueado por el capitalismo, me parece, y la vieja noción de alienación suponía que la máquina productiva te robaba tiempo y energía, pero tus sentimientos y tu vida afectiva eran entonces irrelevantes, porque no le servían de mucho al sistema productivo. Esto es lo que yo creo que ha cambiado ahora en el mundo digital, en los nuevos dispositivos. Lo productivo es ahora la interioridad, la vida íntima y los afectos. Creo que esta es la verdadera dimensión novedosa y cualitativamente distinta. Acaba de mencionar Facebook y en su libro, publicado en Plaza Valdés en 2016, usted habla de Facebook como una gran fábrica de los afectos, que es precisamente lo que nos decía ahora. ¿A qué se refiere con esto? Sí, muy acertado, porque justamente a eso me refería en la reflexión final que hacía en la pregunta anterior, ¿no? Y con la interacción digital mediante las redes sociales en la que individuos ejercen su libertad de comunicación, se ha alcanzado un nuevo umbral en el que prácticamente 2.000 millones de usuarios aparentemente ejercen su libertad de comunicación desde un espacio íntimo y lo hacen aparentemente también a través de un servicio que se les dice que es gratis. Pero la cuestión es que en realidad esos usuarios están aportando una materia y a la vez un producto que es su propia afectividad y que la entregan para producir y que incluso ellos mismos colaboran en la producción. En ese sentido yo creo que son trabajadores sin saberlo de una gran fábrica cuya mercancía es la afectividad y la propia identidad. Están produciendo desde sus sentimientos y desde esa intimidad y esa es su riqueza. Por ejemplo, un parado, un jubilado, una persona en vacaciones o en tiempo de ocio está produciendo cada vez que interactúa. Está generando un producto que es la nueva mercancía espiritual e inmaterial de esa fábrica. Cada me gusta, cada foto, cada sentimiento o sensación genera riqueza mediante esa estructura. Una fábrica con casi 2.000 millones de productores en tiempo real, como se dice, y en cualquier momento y desde cualquier lugar. En fin, a mí me parece que eso es el sueño de cualquier capitalista hecho real, ¿no? Es el capitalismo total, podríamos decir. Volvamos ahora por un momento al efecto que pueden tener los datos digitalizados en la vida pública de las personas. Hace unos días se publicaba la noticia, que yo he leído en Verne, de que la Universidad de Harvard ha decidido retirar su plaza a varios alumnos que previamente habían sido admitidos en la universidad por haber compartido bromas ofensivas en Facebook, en un grupo privado de Facebook, de hecho. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que ese caso, por los datos que yo tengo, en lo que incide es en esa mayor exposición a la que estamos ahora sometidos, ¿no? Pero no creo que constituya nada nuevo, excepto que estamos ante un aviso o una advertencia, como ha habido, por ejemplo, otros casos relativos a puestos de trabajo que no se han dado por publicaciones en Facebook, ¿no? Un aviso para desarrollar, creo, una prudencia necesaria que no se ha tenido hasta ahora. Otras cosas porque todo esto es muy reciente, ¿no? Creo que el problema aquí no está tanto en la censura, incluso en la decisión que toma la Universidad de Harvard, que no deja de ser una institución privada que tiene sus normas y su derecho a admitir o no a sus estudiantes, sino en la prudencia o imprudencia de los candidatos ante estos nuevos medios, ¿no? Lo que yo creo que está en juego en este caso no es tanto la decisión de la universidad, que a mi parecer ha actuado correctamente dado el tipo de contenidos que se habían colgado, sino que estamos ante una advertencia sobre todo para los más jóvenes, para que sean más cuidadosos, que el caso no me parece en sí mismo lo más relevante de las reflexiones que se pueden hacer sobre las tecnologías. Lo que sí me parece es práctico, o casi diría yo pragmático, respecto del interés que puede tener este caso para usuarios inadvertidos o poco cuidadosos, ¿no? Hoy el contenido de las redes, lo sabemos, es más importante que el currículum a la hora de contratar a las personas en muchos casos, ¿no? Y cuando nacieron las redes parecían algo inocuo y todos lo vimos como una posibilidad maravillosa y nadie advertía los peligros. Ahora ya ha pasado más de una década y empezamos a ver esos efectos y la necesidad, digamos, de ser cautos. Otro de los temas que se tratan en el número de Dilémata es el del Internet de las cosas. En el artículo de Miguel Moreno se dice que la estimación para 2020 es que haya unos 50.000 millones de objetos conectados a Internet. 50.000 millones entre lavadoras, lavavajillas, etc.
¿Qué consecuencias positivas y negativas cree que puede tener esto en la vida de la gente? Bueno, yo creo que el problema, desde el punto de vista del que yo afronto estas cuestiones, no está nunca en las cosas en sí mismas. Creo que el nombre de Internet de las cosas, aunque es muy descriptivo, desde luego, desde el punto de vista de la ética, me parece algo desafortunado, porque ignora una vieja crítica de Marx a lo que Marx llamaba el fetichismo de la mercancía. Un fetichismo que en cierto modo reaparecería en otra versión, en la era digital, una especie de nueva forma de fetichismo en el capitalismo digitalizado. Porque si no me equivoco, cuando se habla de eso, de lo que se está hablando es de interacción de dispositivos o entre dispositivos. Pero los dispositivos son ideados por personas para realizar servicios o establecer procesos. Y si uno mira hacia atrás a lo que fue la revolución industrial, nos encontramos con avances técnicos que produjeron modificaciones sociales, que era algo a lo que me he referido más arriba, ¿no? Entiendo que en lo que respecta al Internet de las cosas, la modificación a medio plazo va a afectar a la actividad económica sin duda, pero que seguirá siendo guiada, y creo que todavía de forma más intensa, por el principio de acumulación y de crecimiento desmesurado. Por tanto, la primera observación clara es que se van a facilitar tareas, se van a incrementar comodidades y un cierto bienestar, pero vamos a estar lejos de lo que autores como Jeremy Rifkin llaman el eclipse del capitalismo, y creo que más bien va a ser lo contrario, que vamos a ver una especie de capitalismo, si se me permite, espiritualizado, en la que la producción va a estar en todas partes y en que la sociedad global se va a convertir en una fábrica gigantesca de producción y la vida misma toda en una mercancía. Yo creo, ¿eh? En ese sentido pasa con respecto a Internet de las cosas como en general con todo lo demás. Ofrecerá grandes ventajas, de eso no hay duda, pero acompañadas de grandes riesgos. Es decir, volvemos a la misma posición que mencioné, yo creo, en la primera de las preguntas y que afectaba a la era digital en general. Pero aquí con un agravante de que el nombre mismo de Internet de las cosas, en mi opinión, encierra una trampa que no indica nada bueno. Pues Vicente Serrano, ha sido todo un placer tenerlo hoy con nosotros. Muchas gracias por haber aceptado la invitación de PhilosophyPod y hasta pronto. Muchas gracias a vosotros y hasta pronto.